Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que el audio se me escuche perfectamente. Muchas gracias a los que están por participar. Vamos a ver el último seminario de esta temporada de seminarios, que vamos a hablar de novedades AEA. ¿Sí? Un poco la agenda de lo que vamos a repasar hoy. Vamos a hablar un poco de las nuevas representadas, las novedades de productos, entre las que destacan termomagnéticas, hojas de Way, contactores modulares, nuevas transferencias motorizadas, multimedidores, toda la parte de potencia, columnas de señalización, pedaleras y, como novedad también, un micro PLC con GSM. Y además vamos a dar un pequeño abreboca de lo que vamos a estar impartiendo en la parte de AEA 2021 y, por supuesto, al final una pequeña ronda de preguntas. Como siempre comenzamos discutiendo un poco de lo que es AEA, perteneciente al Grupo Palearo. Es una empresa de más de 60 años en el mercado argentino y se dedica a dar soluciones netamente en el rubro eléctrico nacional, con soluciones de automatismo, potencia, instrumentación, mando y señalización, entre otras cosas. El Grupo Palearo emplea más de 200 personas de manera directa y además mucho más de manera indirecta. Un pequeño vistazo a nuestras familias de productos, cada una señalizada con nombre y color. Tenemos mando y señalización, detección y posicionamiento, auxiliares de comando, automatización inteligente, accionamientos de potencia y empalme en conexiones. Bueno, quizás para algunos no me conocen, mi nombre es Josmar Gómez, soy ingeniero mecatrónico, soy promotor técnico dentro de la empresa y junto a mi colega Javier Nieto estamos desde hace más de un año dando asesoramiento técnico en soluciones de automatización y nos centramos en 90% a dar soluciones a lo que es industrias, usuarios finales, fabricantes de máquinas, tableristas, integradores, entre otros departamentos 100% de industrias. Javier, no sé si quieras dar la presentación, dar un pequeño saludo a los participantes. Bueno, tenemos problema de audio. Luego, bueno, Javier es un colega mío, desempeñamos la misma función y bueno, estamos para servirle. Le dejamos ambos datos de contacto por si quieren saber algo más o tienen alguna pregunta. Comenzamos. Lo primero que vamos a hablar sobre las nuevas representaciones que AEA firmó para este 2020. La primera es Ixon Cloud, un poco de lo que es Ixon. Ixon es una empresa tecnológica de origen holandés que se desarrolla, o su principal producto es dar solución para el monitoreo remoto a lo que es industrias. Esto con la pandemia más la industria 4.0, creo que es un modelo de negocio interesante y se llevó con éxito esto a EA, vino como éxito. Básicamente son productos o dispositivos que te hacen conectar tus PLCs o máquinas o implementaciones y poder visualizarlas de manera remota mediante diferentes protocolos de comunicación. La otra representada es Baumer. Baumer es una empresa de origen suizo que se dedica 100% a elementos de sensado, ¿sí? Es una empresa completamente de sensado, y tiene productos como identificaciones de objetos, sensores 2D y 3D, sensores de proceso, encoders, sensores de ángulos, componentes para procesamiento de imágenes o cámaras industriales, y sensores de fuerza y deformación. Esta es una empresa orientada un poco más a cosas tecnológicas o productos puntuales donde la demanda o la exigencia técnica sea alta. Tiene productos con altos niveles de exigencia técnica, como son IP69K, protocolos de comunicación HART y OLIN, entre otros temas.
Ok, vamos a comenzar un poco con la novedad de producto. No sé, Javier, si lograste acomodar el micrófono. Sí, aprovecho para saludar a todos, muy buenos días y por supuesto para ponerme yo como mi colega Jomar Gómez a disposición de las consultas que quieran hacernos a los respectivos mails, serán bienvenidas. Ok, continuamos. Vamos a hablar un poco de las novedades de productos que podría ser muy interesante de potencial de negocios, ¿sí? Comenzamos con la primera novedad, que este año lanzamos la térmica, la nueva termomagnética de poder de corte de 6 kA. Entre las características interesantes que tiene este producto es, la principal es un nuevo diseño, ¿sí? Cambiamos el color de los interruptores, de las manetas. Ahora va a ser el característico naranja, ¿sí? Y bueno, vemos un poco de las características técnicas. Cumple con el estándar, por supuesto, IS 60898-1, lo que le veía mencionando, el poder de corte es de 6 kA. Hay calibres de 6 a 63 A y se mantiene el mismo clase de disparo, la curva de disparo tipo C, y tenemos calibres o polos desde 1 a 4 como veníamos trabajando. Están todos adaptables a riel DIN, ¿sí? Y como novedad o como algo interesante es que tiene la posibilidad de acoplarle accesorios a dichas termomagnéticas. Entre los accesorios que vamos a tener o que vamos a manejar tenemos interruptores de indicación remota para alarmas, ¿sí? Tenemos un estado, un contacto auxiliar de encendido apagado. También tenemos una protección por sobre y subtensión. Y bueno, básicamente nos hace completar la línea para que podamos eh, ofrecer mejor oferta a la hora de ir a proyectos o exigencias del mercado. Javier, si quieres acotar algo más. Simplemente mi acotación es que son todos los accesorios que hoy se ven comúnmente en muchas de las marcas del mercado, pero fundamentalmente que cumplen las exigencias técnicas, no solamente del mercado, sino las normativas y fundamentalmente en lo que hace a una provisión de una solución totalmente completa. Acá vemos un pequeño ejemplo de un esquema de combinación posible. Tenemos un interruptor de indicación de alarma más un protección de sobre subtensión, todo acoplado a una termomagnética de 6 kA. ¿Sí? Este es un ejemplo de esquema de combinación que puede ser posible ya con estas termomagnéticas de la línea nueva, más los accesorios que los acompañan. Otra novedad, y bueno, una oferta que no veníamos cumpliendo, son termomagnéticas de 80, 100 y 125 amperios de carga. ¿Sí? Teníamos esa oferta incompleta, ya a partir de este año AEA va a tener a disposición esta nueva serie de 80, 100 y 125, y bueno, como características principales o técnicas tenemos un poder de corte de 10 kA, cumple con la norma IEC 60947-2, que es la estándar para este tipo de calibres, y solamente va a estar disponible en 3 y 4 polos, con la misma curva de disparo, curva C, y como acotación importante que el tamaño es polo y medio de las termomagnéticas comunes, o sea, va a ser polo y medio más grande. ¿Sí? Vemos un poco las dimensiones. Tenemos que tiene un ancho de 18 milímetros y un largo de hasta 65 milímetros. Otro producto novedoso o interesante que podría llegar a hacer buen impacto en el mercado es el portafusible hasta 32 amperios, ¿sí? Estos portafusibles son aplicables para tableros de distribución de energía. Además, son montables a riel DIN y tiene un LED indicador cuando el fusible está quemado o no está funcionando. Importante acotar que también vamos a tener oferta
para estos fusibles, que son 10 por 38, fusibles estándar común, para hasta 32 amperes. Vemos un poco de las características técnicas. Cumplimos con el IEC 60947-3 y el IEC 60229. El voltaje está hasta 690 voltaje nominal y 50 Hz de frecuencia. Tenemos un poco las maniobras mecánicas, hasta 8.500 maniobras mecánicas, se mantiene el mismo grado de protección IP20 y soporta hasta una humedad de 95% a una temperatura ambiente de menos 20 hasta 75 grados Celsius. ¿Algo que quieras acotar, Javier? Sí, me gustaría acotar que en muchas situaciones necesitamos tener un interruptor termomagnético de cabeza. Por eso justamente traer los interruptores de 80, 100 y 125 amperes de corriente nominal y 10 kiloamperes de corriente de corto en 60947, es decir, la normativa que se aplica en instalaciones industriales, pero además con la posibilidad de contar con este portafusible montaje en reldín, lo cual nos va a permitir, entre otras aplicaciones, la de proteger tanto sea instrumentos en puerta de tablero, como la señalización de presencia de fase o de ella a través de pilotos luminosos que se suelen proteger, inclusive uno lo puede ver en muchos pliegos y en unifilares que ya están definidos, con portafusibles de este tipo. Ok, continuamos. Otro producto novedoso que lanzamos a partir de este año son los ojos de Huay para Rieldin, ¿sí? En formato de Rieldin. Tenemos 3 tipos de colores disponibles, rojo, verde y azul, todos a 220 voltios, y existe la posibilidad de implementar azul y blanco solamente bajo pedido. Les muestro acá un poco las dimensiones, se mantiene el mismo formato de dimensiones de térmica de polo, ¿sí? Con 18 milímetros de espesor y 65 de largo. Una de las preguntas que nos han hecho en forma frecuente es si teníamos estos pilotos luminosos para Rieldin. Recordemos que en muchos tableros, sobre todo en los tableros que son metálicos, se utiliza típicamente los ojos de Voigt con diámetro 22, pero hay muchas opciones en las cuales la puerta de los tableros es de vidrio o un material similar, como por ejemplo policarbonato. Un típico ejemplo de estas aplicaciones de tableros es en el área de las telecomunicaciones, en las cuales a simple vista y a distancia, sin perder la normativa de los tableros que se utilizan en estas aplicaciones, se puede visualizar, por ejemplo, la presencia de tensión. Sí, como mencionaba Javier, para tableros que son de vidrio, estas presencias luminosas son muy útiles. Continuamos con un producto que está muy enfocado a lo que es el ambiente domiciliario / comercial, que son los contactores modulares. Fue una exigencia que nos venían solicitando muchos distribuidores, de nuestros distribuidores, y bueno, a partir de este año logramos incorporar a nuestra oferta contactores modulares. Un poco de las especificaciones técnicas, ¿sí? Tenemos hasta carga hasta 63 amperes, 4 polos. Esto es lo que vamos a tener un poco en oferta, ¿sí? Tenemos de 2 polos de 10 a 25 amperes, 2 polos de 32 a 63 amperes, 4 polos a partir de 10 hasta 63 amperes. Un poco de las características técnicas son IP20, tiene posibilidad de trabajar en ambientes desde menos 5 hasta 60 grados Celsius y con una humedad máxima de 95%. Otra característica importante es que tiene la posibilidad de adicionarles contactos auxiliares. En principio vamos a trabajar con contactos auxiliares 1+1, un NA más un NC. Este es un producto
novedoso, quizás muchos no conozcan el concepto o las aplicaciones donde pueden verse implementado estos contactores modulares, y como les venía diciendo, tienen 100% o su uso está orientado al ambiente domiciliario, residencial, edificios como hoteles, hospitales, centros comerciales, centros y oficinas, ya donde la corriente o el tipo de carga esté asociado a una categoría de servicio AC7. Vemos aplicaciones típicas, serían como la iluminación y servicios de lámparas, lámparas de jardín, por ejemplo, calefacción y ventilación, persianas motorizadas y bombeo de agua caliente sanitaria. Vemos acá en las imágenes donde la podríamos aplicar sin la necesidad de recurrir a un contactor típico industrial. Me permito recalcarles lo que hizo mención Josmar recién, respecto de la categoría de servicio, que es AC7, es decir, son aplicaciones en alterna, definidas, por ejemplo, para iluminación, donde con este tipo de contactores no se puede reemplazar a los contactores típicos que utilizamos habitualmente, que son para categoría AC3, es decir, para motores en corriente alterna y típicamente motores trifásicos asincrónicos. Es importante destacar que los auxiliares van separados y los contos que se mencionaban, por ejemplo, 4NA o 4NC, o 2NA y 2NC que mostraba mi colega en el slide anterior, se corresponden a los contactos de potencia. Una de las características importantes es que existe la posibilidad de formato RealDIN, ¿sí? Ya la podemos asociar o implementar a tableros domiciliarios. Otra novedad, y esta llegó a ser a llegar a ser un impacto en la que es nuestro mercado de distribuidores, son las transferencias motorizadas de 63 amperes. Igual que el anterior, está orientado para uso comercial / domiciliario, hospitales, centros comerciales, bancos, comunicaciones o apartamentos, por ejemplo, ya que está orientado a hacer transferencias entre red y grupo, pero para cargas ya pequeñas que estos usuarios lo puedan tener en su poder, ¿sí? Grupos pequeños hasta 63 amperes de carga. Entre las características tenemos que tiene operación manual y automática, tiene una operación de emergencia en caso de que ocurra algún siniestro, es muy compacta, ya vamos a ver un poco más adelante las dimensiones, es segura, eficiente y sobre todo costable, o sea, económica. Características técnicas, tenemos una tensión de aislación de 690 voltios, tensión nominal de 400 voltios. El tiempo de conmutación del motor es menor a los 2 segundos, es decir, que es muy rápida a la hora de hacer la transferencia entre red y el grupo. Tiene una larga vida mecánica de hasta 10.000 acciones y una vida eléctrica de 1.500 acciones. Y existe la posibilidad de tener un modo de control automático o manual. Simplemente el modo automático va a hacer un seguimiento de la red principal. Cuando haya una ausencia de la red principal, va a conmutar automáticamente hacia el grupo electrógeno. Y el modo de control manual, simplemente accionamos o seleccionamos qué tipo de entrada de alimentación queremos con la maneta que está en pantalla. Otro de los productos que ya estaba en lista de precios, pero que hemos completado la línea, son las transferencias motorizadas de la familia ATS4, ¿sí? Que con corrientes nominales de 160 amperes hasta 1000 amperes, tensiones de trabajo hasta 440 volts de corriente alterna, ¿sí? Sumamente prácticas y necesarias. Es un producto sobre el cual ya hemos comentado sus virtudes en webinars anteriores, el que dimos para el segmento de mercado
de grupos electrógenos o inclusive para los tableristas. Tienen la posibilidad de tener una línea de energía secundaria, es decir, tengo una línea primaria o red y una secundaria que podría ser un grupo electrógeno. La opción de tener un control manual o automático, y realmente con ventajas como por ejemplo su tamaño constructivo. Notemos físicamente que es un interruptor por delante de otro, lo cual me facilita dimensionar los gabinetes y no tener que utilizar gabinetes con un ancho de montaje más grande, porque los encarece. Y les quiero recordar que también, de acuerdo a la condición de bajo pedido, están disponibles hasta 3200 amperes. Es decir, estamos completando la oferta para uso domiciliario y está disponible desde hace un tiempo, que ya son para uso industriales. Importante recalcar que estamos muy bien posicionados en el mercado en lo que es características técnicas y costo, ¿sí?, comparado con competidores. Vamos un poco a hablar de la parte de potencia. Estos son novedades que estamos distribuyendo, que implementamos este año con nuestro proveedor Entes. Lo primero que les quería mencionar es los controladores de factor de potencia. Son dos líneas nuevas para mediciones monofásicas y trifásicas. Hablamos de la serie RGI y la serie RGP, ¿sí? Entre las características visuales que estamos viendo, por ejemplo, tenemos la implementación de colores en la pantalla, donde tenemos el modo Smile, que nos va a indicar si el factor de potencia está adecuado, está medio o no está correspondiente al consumo, ¿sí? Vemos un poco de las características técnicas, por ejemplo, del controlador de factor de potencia RI para tensiones monofásicas, ¿sí? Tenemos una tensión de operación desde 160 hasta 475 voltios alternas, tenemos una frecuencia nominal de 50 a 60 Hz, un consumo muy bajo de 25 volt-ampere, una corriente medible de 5 amperes, o sea, necesitamos un TI si exceden los 5 amperes de medición. Tengo una tensión máxima medible de 525 y está disponible para una cantidad de pasos máxima de hasta 12 pasos, ¿sí? Esto para el banco de condensadores o capacitores. Además son comunicables, tengo una velocidad de comunicación de hasta 226.000 bps, y además trabajo de funcionamiento a temperaturas de menos 30 a 80 grados Celsius. Lo que sí voy a darle la palabra a nuestro gerente, a Javier, si quiere acotar algo más. Tal cual hemos visto respecto del tema de los controladores de factor de potencia en el webinar que dimos, históricamente con el avance de la tecnología, y me refiero con la electrónica de potencia puntualmente, han aparecido un montón de situaciones que es la generación de armónicos y distorsiones, ya sea tanto de la red de donde tomamos potencia, de donde tomamos energía, como de las situaciones en las cuales típicamente nosotros somos quienes las producimos al instalar, por ejemplo, variadores de velocidad. Esto hace que sea indispensable, por una cuestión no solamente económica, sino también normativa, hacer una corrección de factor de potencia. Estos equipos nuevos, como el caso del RGP, tienen, tal cual lo mencionó Josmar, el modo Smile, que a simple vista y a la distancia identifican, no solamente con color, sino con un símbolo, cuando la corrección de factor de potencia es correcta o no. Nos permite, por supuesto, identificar a distancia, sin la necesidad de hacer una lectura presencial a la cercanía, ver cómo está el factor de potencia. Vemos un poco los estados, ¿sí? El verde significa que está estable, sin problemas. El rojo es que
está el factor de potencia no acorde a los parámetros establecidos, y el amarillo es que podría existir algún tipo de advertencia. Otro producto novedoso que implementamos en la oferta, también con nuestro proveedor de entes, son los multimedidores, que existe la posibilidad, implementamos dos modelos, el modelo 04 y el 04CS, EMM, ambos, donde podemos medir voltaje, intensidad, frecuencia y coseno fit, con la diferencia que uno de los modelos tiene la posibilidad de ser comunicable, ¿sí? Y tener contactos alarma, protección de subtensión y sobretensión, y además subtensión y sobrefrecuencia. Y vale la pena mencionar que son modelos compactos, ¿sí? Solo 95 milímetros de profundidad para paneles de 96 por 96 sobre frente de panel. Tenemos una IP20 de grado de protección y bueno, están posicionados en el mercado de buena forma respecto a nuestros competidores. En algunos webinars habíamos comentado un concepto que es cada vez más necesario en nuestro mercado, que es ese concepto famoso de que no se puede corregir lo que no se mide. Con lo cual, este tipo de equipos completan largamente nuestra propuesta y nuestra oferta completa, tanto para una instalación industrial como para los tableristas e inclusive para los integradores. El hecho de tener un multimedidor comunicación nos permite después involucrar esa medida y tomar decisiones respecto de la condición que se está midiendo a través, por ejemplo, de los contactos de alarma e incluirlos en sistemas automatizados. Otra novedad que lanzamos recién este año al mercado es los analizadores de red comunicación Ethernet. Nos habían solicitado diversos proyectos o incluso distribuidores la posibilidad de que nuestros analizadores estándar MPR47 tengan la posibilidad de comunicarse por Ethernet, además de la que ya venía trabajando de manera serial. Son las mismas o tienes las mismas características superiores de la serie MPR47, como la medición de los 4 cuadrantes, además la posibilidad de medir distorsión armónica total hasta la 51 para corriente y voltaje. Tiene medición de desequilibrio de corriente y voltaje, y además tiene la posibilidad de almacenar hasta 16 megabytes de memorias y registros, ¿sí? Con este nuevo modelo, con la posibilidad de conectarse de manera Ethernet, tengo la posibilidad de transferir hasta 100 megabytes por segundo. Es importante destacar la diferencia entre un analizador de red y un multimedidor. A la hora de analizar la red, a mí seguramente me va a importar contar con la posibilidad de la medición de una distorsión armónica total, ya sea para corriente como para tensión, tener claro cuáles son las armónicas que se están desarrollando en la red, algo que mencionaba antes, sobre todo cuando en las instalaciones hay involucrado mucha electrónica de potencia, variadores, arranques suaves, UPS, etc. Y esto marca claramente una diferencia entre analizar una red o medir parámetros. Si yo lo que necesito es medir parámetros, es muy posible que con los multimedidores que mencionábamos antes sea eficiente. Cuando necesito analizar la red para poder, por ejemplo, poner filtros, ¿sí?, de salida o de entrada en un variador de velocidad, sí es necesario tener un analizador de red. Si además cuenta con comunicación a Ethernet, esto me abre un montón de posibilidades para involucrarlo dentro de un sistema SCADA o dentro de un sistema de control automatizado. También quería recordarles que tenemos en oferta transformadores de intensidad para baja tensión
¿sí? Disponible solo tenemos lo que son de núcleo cerrado, de corrientes primarias de 5 hasta 5.000 amperios. Sin embargo, hay ofertas bajo pedido, que son transformadores de intensidad tipo barra pasante, además de núcleo magnético dominado, con núcleo partido, trifásicos, como lo que vemos en pantalla, e incluso con accionamiento o cierre tipo clamp. Un poco de las características técnicas, lo que le venía mencionando, corrientes primarias hasta 5.000 amperios, tenemos una potencia nominal de hasta 30 volamperios, y tenemos clase 0.5 y clase 1, y es importante mencionarles que tenemos en stock, o tratamos de mantener un stock de las TI que suelen rotar. Si tienen alguna necesidad o puntual de un tipo de carga o una potencia o una corriente primaria, háganosla saber y obviamente vamos a preguntar. Es importante destacar que al momento de utilizar un multimediador o un analizador de red, la bornera que nos permite tomar la medición de las corrientes, por ejemplo, de cada una de las fases, son borneras que soportan hasta 5 amperes. Por supuesto, está estrictamente relacionado con la sección de un conductor que puedo instalar, y por eso son prácticamente de uso obligatorio, es decir, son el complemento indispensable para los multimedidores y para los analizadores de red. La cantidad de los transformadores de intensidad que se utilizan en una instalación va a depender, por ejemplo, en el caso de un sistema trifásico, si yo quisiera medir las 3 corrientes, puedo medirlas por separado, o si asumo un sistema de cargas completamente equilibrado, puedo medir en una sola fase, es decir, pongo un solo transformador de corriente asociado al analizador de red o al multimedidor, y esto me va a permitir considerar que las otras fases tienen exactamente el mismo comportamiento. Un detalle realmente muy interesante es que los transformadores de intensidad de núcleo abierto y los tipo clamp se vuelven muy útiles en aquellas instalaciones en las cuales no es posible cortar el alimentador principal, ¿sí? Por ejemplo, por necesidades de producción continua, y simplemente con ese tipo de diseño se pueden instalar absolutamente sin ningún tipo de problema. Ok, un poco para cerrar la idea con esta oferta de entes, es completar la oferta de medición eléctrica para que el tablerista o el integrador desde la parte de potencia no tenga ningún tipo de inconveniente. Donde tenemos ofertas en calidad de red y energía, además de las mediciones eléctricas, las transformaciones de corriente para este tipo de instrumentos de medición y corrección, y además con la línea de corrección de factor de potencia. Otra novedad muy interesante que el mercado nos estaba exigiendo son las columnas de señalización, las torres luminosas o balizas, como les prefieran llamar. Salimos al mercado con esta serie, que es la serie STL. En principio vemos un poco las características técnicas, son lámparas de LED de alta luminosidad, todos con lentes de policarbonato de diámetro 58, cumple con una IP54 y además una temperatura de menos 25 a 50 grados Celsius. Existe la posibilidad de adicionarle buzzer o no, y las opciones de tensión van desde 110-220 en corriente alterna, 24 volts en continua y 12 volts en continua. Importante mencionar que no son balizas o columnas de señalización componibles, son todas prefabricadas. Vemos un poco de lo que vamos a tener en oferta, ¿sí? Balizas de 2 colores, 3 colores, 2 colores con sonidos, ¿sí? O 3 colores más sonidos. La base de montaje es estándar, tratamos de mantener siempre de 223 milímetros y 343 milímetros.
consideramos que es uno de los productos típicamente más necesarios, por ejemplo, en la instalación de los fabricantes de máquinas, es decir, montados en la parte superior del tablero con una señalización donde cada uno de los colores está relacionado con una condición en el proceso, por ejemplo, que esté detenido, que esté bajo condición de mantenimiento o que esté en producción, eligiendo, por supuesto, los colores con una condición de tipo semáforo. Y también quiero recalcar lo que comentó recién mi colega, que no componibles, es decir, que en función de la necesidad están tal cual lo pueden ver ustedes en sus pantallas, cada uno de los códigos de nuestros productos. Importante mencionarlo que en nuestra primera ronda de comercialización de dichas balizas, notamos que tuvimos buena presencia en nivel de calidad técnica respecto a costo con la competencia. Hola, no sé si me logras escuchar. Hay una consulta por chat que aparentemente se había perdido el audio, creo que ya lo recuperamos. Este tipo de productos son sumamente útiles, sobre todo para los tableristas, los fabricantes de máquinas. Ya vienen con la configuración de contactos predefinidas y este tipo de línea, la línea RE, es una respuesta que hemos dado a algunos requerimientos del mercado. Perfecto, les pido disculpas, no tenía audio. Lo que le había mencionado, lo que le había acotado, es que en nuestra primera salida al mercado con las columnas de señalización o balizas fue muy aceptada, ya que estamos posicionados en calidad y precio muy bien respecto a la competencia. Un poco para acotar lo que mencionaba Javier sobre la línea RE, la diferencia es que son botoneras con los contactos ya incorporados y bueno, son 6 tipos de modelos diferentes, son lo que vemos en pantalla. Es una alternativa para mercados donde ya tengan preestablecido o la rotación o el consumo de botoneras ya sea definido. Otro producto novedoso que estamos lanzando al mercado, está orientado mucho a lo que es distribuidor, son interruptores de pie, ¿sí? O comúnmente llamados pedaleras. En este caso tenemos el modelo HRF MD4, que es una pedalera con un solo contacto inversor en AONC y se alimenta en 220 de alterna. Tiene una IP54 y además está modelado, está construido con material de aluminio, lo que hace que sea resistente a la hora de el funcionamiento mecánico que supone pisarlas. Un mercado específico objetivo, acá colocamos dos, que podría ser usos médicos u odontológicos o usos industriales barras domiciliarios, como por ejemplo el accionamiento de una máquina de coser textil. Con respecto
a las pedaleras, los interruptores de pie, quiero recalcar que a pesar de ser un producto simple, ¿sí? Siempre es un producto sumamente valorado en aplicaciones. Recordemos que, por ejemplo, en algunas aplicaciones de producción, que el operario con las manos libres por una cuestión de seguridad, y varias de las funciones se hacen a través de estos interruptores de pie. También es bueno recalcar que no solamente tenemos el interruptor de pie que mencionaba John Mark, sino también que hay otros modelos disponibles, por lo cual, en función de la necesidad de cada uno de ustedes, les sugerimos nos consulten hacer ese requerimiento. Ya pasando a la familia de automatismos, quería mostrarles esta novedad que nos venía exigiendo mucho el mercado, sobre todo fabricantes de máquinas en sitios remotos, que es el micro PLC con la posibilidad de comunicación por GSM. Son micros PLC con prestaciones similares o igual de potentes a nuestra línea habitual de micro PLC PR12, pero con la posibilidad de establecer parámetros de comunicación móvil. En este caso, vemos algún tipo de frecuencias, son aceptadas acá en Argentina, por supuesto, y vienen con la posibilidad de adaptarle antena para redes móviles. Existe también modelos con GSM más Wi-Fi y está pensado o orientado para automatismos en sitios donde no tengamos conexión a internet física, ¿sí? Supongamos un desierto donde tengamos un automatismo para un pozo de agua, la posibilidad de comunicación o establecer parámetros sea con internet, sea a través 100% de redes móviles. Una aplicación típica sería, por ejemplo, en un campo en el cual hay sistemas de riego o de bombeo de agua, en la cual todos sabemos que es bastante costoso el hacer una instalación, por ejemplo, de una línea aérea preensamblada, pero sí es bastante común tener alguna antena de comunicación a disposición, entonces este tipo de equipos torna sumamente útil para esas aplicaciones, ¿sí? Ya que, por ejemplo, tengo entradas analógicas que son de 0 a 10 volts de corriente continua, las cuales, por ejemplo, podrían provenir de un transmisor de presión en una cañería de agua para hacer un ciclo cerrado y mantener una presión de riego. Yendo otra vez a la parte de automatismo, quería mostrarle la nueva serie de HMI del mismo proveedor. Son una nueva generación de HMI, que es la serie 6000, ¿sí? Que son pantallas táctiles con diferencias que ¿sí? Tiene un nuevo diseño, tiene mejor definición por píxeles y sobre todo importante rescatar que tiene una calidad costo superior a la antigua línea. ¿Sí? Vemos que tenemos, tenemos pantallas de 7, 10 y 15 pulgadas, la de 4.3 pulgadas se va a mantener como la veníamos trabajando. Se trata de una herramienta, un elemento hoy en día absolutamente indispensable cuando hablamos de tecnología, hablamos de visualización, hablamos de un control automático, por más sencillo que sea el control, muchas veces resulta indispensable el poder visualizar, y sabemos que este tipo de pantallas o de HMI lo que nos permite es no solamente controlar, sino poder ofrecerles una solución completa. Las características técnicas de comunicación y programación se mantienen a la línea vieja, simplemente esta tiene mejor definición y mejor calidad, costo, digamos. Muy bien, vamos a hablar un poco de los planes AEA o lo que se viene para novedades de producto para el próximo año.
Y lo primero que les quería mencionar son las nuevas series de variadores de velocidad, ¿sí? La SI 9000 y la SI 2000. En la SI 9000, entre las características principales, tenemos que tiene la posibilidad de adaptarle una placa de encoder para controles a lazos cerrados, por ejemplo, algo que no veríamos cubriendo con la oferta actual de variadores de velocidad. Y en la serie SI 2000 tenemos que es una entrada de gama, ¿sí? Para potencias bajas y con menor tamaño físico, lo que nos permitiría implementarlo en tableros de fabricante de máquinas para mover cintas o aplicaciones muy simples de bombas de potencias bajas. Ambas tienen una eficiencia mejorada. Esto se viene para el próximo año, estén atentos cuando hagamos el lanzamiento. Ok, un poco de los parámetros de la parte didáctica o técnica de lo que será AEA para el próximo año. Lo primero es que vamos a continuar con nuestros cursos y seminarios para el 2021. En este caso, vamos a continuar con los cursos de programación para las micro PLC, HMI y la serie de PLC todo en uno, o UOPLC, que es Reptech y Unitronics, con la diferencia de que vamos a cubrir mayor parte de los cursos, van a ser online, ¿sí? Esto completamente sin costo, y la posibilidad de hacer cursos bajo demanda. Supongamos que tienen un grupo de integradores o programadores que le interesen este tipo de cursos en una industria o capacitación de personal, existe la posibilidad de realizarle cursos de forma personalizada o bajo demanda. Sabemos que una de las claves para poder generar cada vez más y mejores negocios es el conocimiento. Y por eso ponemos a disposición de cada uno de ustedes estos cursos y seminarios que los vamos a dictar durante el próximo año. Si alguno tiene algún requerimiento particular, puntual o especial, tal cual lo comentaba John más recién, simplemente les pedimos que se pongan en contacto con alguno de nosotros para poder de alguna manera buscar la mejor solución para ustedes. Exactamente lo mismo con el lanzamiento de los variadores. En variadores de velocidad la tecnología va cambiando, sobre todo mirándolo desde el lado de la aplicación, y por eso sabemos que la nueva serie 9000 va a satisfacer más de una de las necesidades, sobre todo cuando se trataba de establecer un lazo cerrado de control a través de un encoder. Si quieren aprender un tema puntual de alguno de los productos, los invito a hacer una consulta a la casilla de cursos@ea.com.ar. Y por supuesto vamos a seguir con nuestros seminarios para el 2021. En principio estamos proyectados para hacer 12 seminarios online sobre diferentes temas que están todavía bajo estudios. Este año logramos hacer 17 seminarios completamente con éxito, donde compartimos experiencias de diversos tópicos, tratamos de compartir información en baches o en lagunas donde el mercado no tenía suficiente conocimiento, y bueno, fue completamente lo que esperábamos, y por supuesto el próximo año vamos a continuar con este tipo de seminarios 100% online y sin costo, y obviamente pensando en ofrecer mejor calidad técnica y de prestaciones tecnológicas. Sabemos que una de las claves de nuestros seminarios es poder poner en conocimiento del mercado qué es lo que ofrecemos en cuanto a productos y soluciones. Y sin lugar a dudas es una herramienta que nos ha permitido no solamente llegar más y mejor a nuestros clientes, sino también aprender de cada una de las aplicaciones que hemos brindado
de cada uno de los seminarios que hemos dictado. Por lo tanto, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes y también a nuestro equipo que nos da permanentemente soporte para poder brindarles lo mejor que podemos y lo mejor que hacemos para ustedes, sobre todo en una época tan complicada a nivel mundial. Por eso, realmente muchas gracias a todos.